al Congreso de la Nación. Al Congreso, sí, está hablando Agustín Rossi, porque en el día de hoy Duhovne, el ministro de Hacienda, va a estar presentando el presupuesto a las 12 del mediodía. Indicando a una profunda recesión económica. Y en el medio, como usted dice, está el Fondo Monetario Internacional. Entonces estamos en una situación en donde los de afuera quieren que ajustemos y los que estamos adentro resistimos el ajuste porque sabemos que claramente va a ser lesivo para el conjunto de la sociedad argentina. Así que bueno. Hablando de resistencia. ¿Qué? Hablando de resistencia, se da con conflictividad social, un paro el lunes próximo comienza, termina el martes. ¿Cuál es la visión con respecto a lo que está pasando en la calle y el presupuesto? Bueno, está claro que si, vuelvo a decir, si el presupuesto lo que conlleva, lo que expresa es una expresión del acuerdo y del ajuste que ha acordado el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, sin ninguna duda eso va a generar un programa económico que va a aumentar las tensiones sociales en Argentina. Una expresión del descontento del conjunto de la sociedad es el paro previsto para el martes de la semana que viene y la movilización hecha para el día lunes a partir del mediodía, pero las expresiones de descontento social van a ir creciendo, porque este es un programa económico que daña y que lesiona al conjunto de la vida económica de nuestro país. Yo le preguntaba por la credibilidad de lo que pasó el año pasado después de que se aprobara el presupuesto y al día siguiente, menos de 24 horas después, se modificara en una conferencia de prensa la meta de inflación. Bueno, lo mismo pasa con el borrador del presupuesto. En junio se envió a este Congreso un borrador de presupuesto y lo que se trascendió, se va a presentar ahora, nada tiene que ver, empezando por el déficit cero. Pero lo que pasa es que lo que nada tiene que ver es la economía de junio o la economía de enero o febrero con la economía que tenemos hoy, ¿no? Está claro que se presenta la presentación que vamos a escuchar hoy de parte del ministro Duhovne, es una presentación hecha en un momento claramente de crisis económica, en donde este tipo de cuestiones claramente se presentan todos los días. Bueno, no para decirlo con claridad, no sabemos cuánto va a cerrar el tipo de cambio el día de hoy, no sabemos cómo va a ser la renovación de las LEVAC el día de mañana y qué impactos pueden llegar a tener en el tipo de cambio. Empezamos el año con una inflación del 15%, vamos a terminar el año con una inflación más cercana yo creo que entre el 45 y el 50, más cercana al 50% que al 42%. Entonces es un escenario de muchísima inestabilidad económica con un gobierno que sostiene una política económica que lo único que está destinada es a pagar los intereses de la deuda, porque lo que hay que decir es cómo fue todo esto. El gobierno en un momento se quedó sin crédito en el mercado financiero internacional, recurre al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional actúa como garante del sistema financiero internacional. Entonces las políticas que impulsa y que obliga a llevar adelante el fondo están destinadas exclusivamente para pagar los servicios de la deuda externa. ¿Eso qué va a significar? Que se van a extraer los recursos de todos los argentinos para pagar los servicios de la deuda. O sea que claramente lo que va a suceder va a ser un empobrecimiento general del país. Este es el plan económico que nos viene a ofrecer hoy, que está ofreciendo hoy el gobierno nacional y que de todas maneras claramente es el plan que impulsa el Fondo Monetario Internacional. Y probablemente el presupuesto conlleve, sea una expresión de ese ajuste que acabo de decir. La primera tiene que ver qué cree que puede pasar mañana en este escenario que usted hablaba recién de inestabilidad, teniendo en cuenta que se vencen LEVACs y que mucha gente no sabe qué hacer con eso. Esa es la primera. Y la segunda, durante todo el fin de semana se habló de convertibilidad, ¿sí? ¿Cree que es un plan de gobierno? ¿Cree que es algo que deslizaron? ¿Cree que es algo viable en la Argentina o todo lo contrario? Bueno, nosotros va a ser una de las cosas que le vamos a preguntar al ministro. Si es cierto que el gobierno nacional está negociando con el Tesoro de los Estados Unidos un plan económico que sea una caja de convertibilidad o en su mirada más extrema que sería la dolarización. La verdad que para nosotros sería terrible para la economía de nuestro país. Los argentinos ya vivimos lo que fue una experiencia de la convertibilidad y terminó
con la salida de la convertibilidad en el 2001 y en el 2002, con una profunda recesión económica, con una desocupación del 24% y con niveles de pobreza en donde el 60% de los argentinos estaban debajo de la línea de pobreza. Y claramente un escenario de convertibilidad, en su caso extremo la dolarización, imposibilita o limita las posibilidades de tener una política económica autónoma. O sea que si el gobierno quiere avanzar en este sentido, para nosotros sería absolutamente negativo, y advierto por las dudas, abro el paraguas, que no puede hacer nada sin acuerdo del Congreso en ese sentido. Tiene que hacer un acuerdo y tiene que pasar por un acuerdo del Congreso. ¿De verdad cree que el gobierno lo analizó como un escenario posible? Digo, sabiendo lo que pasó hace 17 años, sabiendo los niveles de pobreza que dejó, los niveles de falta de empleo. Bueno, cuando el río suena, por algo es, ¿no? Así que nosotros por la duda prevenimos, más vale prevenir que curar en estos casos. El gobierno ha mostrado bastante desorientación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del manejo de la política económica, ¿no? Ha manejado muy mal una crisis cambiaria porque ha apelado a distintos instrumentos al mismo tiempo y no le han dado ningún tipo de resultado. Ha aumentado el tipo de cambio, ha aumentado la tasa de interés, ha aumentado el endeudamiento y la crisis cambiaria sigue, cuando en realidad un manejo más prudente de la economía significaría haber apelado a una sola de esas herramientas, Así que para nosotros una noticia como esta, dicha por un asesor del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, es una noticia que me parece que merece una respuesta contundente por parte del gobierno en cuanto a su negativa. Creo que, vuelvo a decir, sería terrible para la economía argentina y para la vida económica diaria y cotidiana de todos los argentinos una decisión de esta característica. Hace unos meses se escuchó la palabra pan y circo de parte de un periodista. Ayer la presidenta salió a mostrar en un video lo que había pasado en su casa. ¿Usted cree que el circo se sigue manteniendo? Lo primero que quiero decir que todas las advertencias que habíamos hecho y que había hecho nuestro bloque de senadores y Cristina específicamente en el Senado de la Nación eran absolutamente ciertas, alrededor del pedido de allanamiento que finalmente se autorizó y que se efectivizó, ¿no? Yo recuerdo, además de todo lo que mostró Cristina ayer de cómo habían dejado su casa en el Calafate, recuerdo que su departamento de aquí de la Ciudad de Buenos Aires no se permitió a su abogado que estuviese presente, limitando claramente y atentando contra el derecho de defensa. Y por el otro lado, cuando fue su domicilio en Río Gallegos, los testigos que se utilizaron para ese allanamiento eran militantes reconocidos de la fuerza política del gobierno, de Cambiemos. O sea que muestra claramente que no había en los allanamientos un intento de encontrar elementos que ayuden a la investigación o que ayuden a la verdad, sino que es parte de la persecución política que está sometida Cristina. Por mi parte, la última, quiero preguntarle volviendo a lo que trascendió el presupuesto, porque usted dice que hasta ahora no hay ninguna certeza. Se habla también de dejar el dólar en flotación libre. ¿Cómo lo analiza? Bueno, vamos a ver, digamos, ¿no? La verdad que no sé cómo está el dólar hoy, porque por un lado hemos tenido días en donde el Banco Central ha intervenido, hemos tenido otros días en donde el Banco Central ha subastado un paquete de dólares al inicio de la jornada. Bueno, la verdad es que no sabemos claramente qué es lo que hace el gobierno en materia de política cambiaria. No tiene una política cambiaria definida. Lo que sí sabemos es el estrago que está haciendo la devaluación sobre los bolsillos de los argentinos, porque la devaluación, ¿qué es? Es un aumento generalizado de precios, en donde hay un precio que no aumenta, precio entre comillas, pero es el salario de los argentinos. Entonces hoy tenemos una inflación de casi el 45-50%, impulsado por la devaluación e impulsado por el aumento de las tarifas, que a su vez están dolarizadas, y tenemos salarios que no han superado en ningún momento el 15-18%, por lo tanto la pérdida de poder adquisitivo del salario es enorme. Los precios suben por el ascensor, los salarios suben por la escalera, y eso es atentatorio contra la vida diaria y cotidiana de los argentinos. Muchas gracias. Agustín Rossi, el jefe de bloque del Frente para la Victoria, contando lo que va a pasar aquí a partir de las 12:30.
el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se va a presentar en el Salón Delia Parodi frente a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y también él, como jefe de bloque, va a estar presente para presentar los lineamientos, en principio, de lo que será la ley de leyes, y el jueves va a volver para que los diputados le hagan las preguntas que consideren correspondientes. Gabriela Karchak, muchísimas gracias.